continuamos con esta serie que estamos teniendo, enfrentando verdades de los salmos. En esta mañana estamos en el Salmo 13. Quiero leerlo nuevamente. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Enfrentando el abatimiento. Padre, gracias por tu poderosa palabra, porque ella es viva y eficaz, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Ayúdanos ahora a exponerla, Señor. Danos el poder y la sabiduría para hacerlo en tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, todos hemos experimentado pérdidas. Y la realidad es que es normal sufrir después de una pérdida. Y más cuando se trata de una pérdida significativa. El dolor es parte de ese proceso angustioso en el que uno se va ajustando a esa nueva circunstancia de vida. En el proceso llegamos a la aceptación, y se supone que en esa etapa desaparezca el dolor, o al menos no sea ya tan intenso. Algunas veces, sin embargo, el dolor llega para quedarse y va directamente hacia la desesperanza. En lugar de llegar a la aceptación, llegamos al callejón sin salida de la desesperanza. Eso es precisamente lo que podemos llamar abatimiento. Una caída, y una caída perpetua en la desesperanza. Cuando leemos este Salmo 13, podemos detectar abatimiento profundo en el corazón del salmista David. El salmista está desalentado, se siente olvidado, ha sido atrapado por el viejo síndrome de nadie me quiere. La desesperación ni siquiera llega a describir a profundidad el estado emocional en que se encuentra este hombre. Creo que hay un dicho muy común que podría ser más descriptivo, y es ese que dice: me siento como una cucaracha. Bueno, David se siente así, miserable, y realmente no podemos saber la razón. Sin embargo, sus palabras nos hacen mirar nuestra propia vida, todas esas experiencias que hemos pasado, en que el dolor llega y nos hace sentir como cucarachas. O sea, literalmente llegamos a tocar fondo. Ahora, no podemos saber con seguridad qué era lo que le estaba pasando a David. Lo que sí sabemos es que podríamos decir, algunos de los días más difíciles para su vida ocurrieron antes que él llegara al trono. O sea, Dios lo hizo pasar por un periodo de prueba. Dios lo estaba preparando, moldeando para una gran tarea, y él utilizó las adversidades, las pruebas, para darle forma a David. La historia nos dice que él había acabado de obtener una extraordinaria victoria
al matar al gigante Goliat. Los filisteos, en consecuencia, habían sido derrotados. David se convierte en el héroe de su tierra cuando apenas era un jovencito. Como resultado, el pueblo empieza a cantarle alabanzas, elogios. Esto despierta la envidia de Saúl, y esa envidia llega a un nivel tan alto que se transforma en hostilidad, donde su único objetivo era asesinar a David. O sea, se acabó la armonía y comenzó el abatimiento. Y aun cuando David era inocente ante Dios y Saúl era el rey y David el hombre elegido para sustituirlo, él siguió siendo leal al rey. Y en consecuencia llegó un punto en que tuvo que salir huyendo para salvar su vida. Escapó a las colinas de Judea como fugitivo por más de 12 años. Creo que es tiempo suficiente para hacer que uno llegue a sentirse literalmente como una cucaracha, ¿verdad? Con seguridad debió haber pasado momentos duros, de duda. Con frecuencia estaba solo y lo único que podía hacer era dirigirse a Dios en medio de la cueva de su abatimiento. Allí estaba el hombre elegido por Dios, viviendo como un animal en el desierto, huyendo para salvar su vida. Yo logro imaginarme a David escondido entre los arbustos, debajo de una roca, sucio, abatido y preguntándose cuál sería el final. Ese es el escenario. Y entonces el Salmo 13 puede tener un gran sentido para nosotros. Aquí encontramos a un hombre que comienza en el hoyo del abatimiento y termina, y esto es lo interesante, en la cima del éxtasis. O sea, este Salmo 13 es el registro de una transformación en la vida de David, desde el abatimiento hasta el éxtasis. Y quiero que pensemos en 3 posiciones que David debió haber asumido por lo que leemos en el Salmo 13. Primero lo vemos con el rostro frente al suelo, o sea, está David de cara al suelo. Después lo vamos a ver de rodillas. Y por último, vemos a David de pie. O sea, empezó de cara al suelo, pensando en su miseria y quejándose de su situación. Verso 1 y verso 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Este Salmo 13 comienza en ese lugar donde la persona abatida se encuentra de cara al suelo. Describe esos momentos cuando nos sentimos aplastados y se nos hace fácil decir y hacer cosas que después vamos a lamentar. Las palabras hasta cuándo llegan a formar parte de nuestras quejas, las preguntas y más preguntas. David está así comienza el Salmo 13. Este hombre ha decidido enfrentar su experiencia asumiendo 4 actitudes muy humanas y comunes. Y quiero que juntos exploremos de qué se trata. Y mientras pasamos por ellas, vamos a ver nuestro propio corazón. Primero, David asume la actitud de Dios me ha olvidado para siempre. Dice el verso 1, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? O sea, cuando llega la prueba y llega para quedarse, y comenzamos a sentir que no va a haber alivio,
no hay esperanza de que las cosas cambien. Así estaba David. Entonces finalmente cae aplastado. Se pregunta si Dios lo ha abandonado. Sé honesto, ¿alguna vez te has preguntado eso? ¿Recuerdas la última vez cuando te hiciste esa pregunta? Señor, ¿qué pasa? ¿Te olvidaste de mí? ¿Dónde estás? ¿Por qué cuando miro a los cielos me parecen de mármol, duros, silencio, silencio, silencio? ¿En qué estás ocupado? No miras mi necesidad. La segunda actitud que asume, repito, muy humana y carnal y común, dice: Dios ya no se preocupó por mí. Fíjense la pregunta: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El rostro en la Biblia representa la presencia de Dios. Y él hace esta pregunta: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es una pregunta que va acompañada con los sentimientos de abandono y que nos van susurrando esta mentira. Dios sencillamente ha perdido interés en tu vida, tiene otras cosas más importantes que hacer. Y entonces uno dice: bueno, Dios dijo que me iba a cuidar, que iba a llevar mis cargas, y esto no está pasando. ¿Le parece familiar? Hermanos, la palabra de Dios es muy honesta y con frecuencia nos vemos retratados, reflejados en las páginas mismas de la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 10, verso 1, está también esta pregunta: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? En el Salmo 89, verso 46, dice la palabra: ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? Permítanme aclarar, Dios nunca se esconde, Él jamás se ausenta. Es más, Dios nunca está realmente en silencio. Lo que sucede es que nuestra perspectiva se vuelve tan vulnerable, tan frágil. Nuestras emociones nos comienzan a traicionar. Pensamos más con las emociones que con la cabeza. Y entonces nos decimos mentiras a nosotros mismos. Aquí no se trata de cómo nos sentimos. Aquí se trata de lo que realmente conocemos. De aquello que ya Dios ha declarado y que Él va a cumplir. Porque no se trata solo de lo que dice, sino de quién es quien lo dice. Sí, Él ha prometido estar pendiente de nosotros. Somos sus hijos. Somos especiales para Él. Si ofreció a su Hijo para nuestra redención, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Primero, David asume la actitud: Dios me ha olvidado para siempre. Segundo, ya Dios no se preocupa por mí. Tercero, voy a tener que resolver este problema yo mismo. ¿Verdad que estas respuestas también las damos nosotros? Aquí David está dudando de las promesas de Dios y está en cierta manera sugiriendo que Dios no es confiable. Fíjense que dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? El término hebreo consejo se traduce más bien planear algo. O sea, ¿hasta cuándo estaré maquinando, planeando cómo salir de esto? David ha estado pensando en una manera para resolver el asunto por sí mismo. Probablemente pensó: después de todo, Dios me dio una mente para pensar y espera que la utilice. Es el típico consejo de que ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Y algunos lo citan como si fuera parte de la Biblia. El gran problema es que eso no está en la Biblia, ¿verdad? No aparece. Recordemos que algunos de los dichos de Salomón en el libro de Proverbios son totalmente lo contrario.
Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y verso 6. Si va a memorizar algunos versos de la Biblia, estos pueden estar dentro de ellos, porque van a ser energía espiritual para cuando la pueda necesitar. Dice Proverbios 3, 5 y 6: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos equivocamos y lo hacemos muchas veces. Verso 6: reconócelo, no en uno, sino en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Nos equivocamos, cometemos errores, Dios no lo hace. Proverbios capítulo 16, verso 3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Algunos lo hacen, pero después que se han cansado de intentar solucionar las cosas por ellos mismos, se han lanzado en una carrera desenfrenada por un camino que su destino es la frustración y el agotamiento. Proverbios capítulo 16, ahora verso 7: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Verso 33 del mismo capítulo 16: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La invitación es a confiar, pero a confiar en serio. No te creas tan capaz, porque vas más pronto que tarde a darte cuenta de que no puedes. Lo que hacemos muchas veces es complicar las cosas con nuestras magníficas ideas y con nuestros extraordinarios planes. Lo que hacemos es complicar las cosas. No está malo tener ideas, no está malo tener planes, pero hay que consultar a Dios. Señor, tú estás en esto, apruebas esto. ¿Qué es lo que sucede cuando intentamos resolver las cosas de manera independiente? Lo que le ocurrió a David. Miren lo que dice en el verso 2: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón? Cada día, angustia, frustración, preocupación. Se volvieron los compañeros inseparables de David y son los mismos compañeros de la persona abatida. ¿Cuándo realmente vamos a aprender que aquí el secreto está en poner nuestras cargas en el Señor y dejar que Él las lleve y que se mueva en medio de nuestra vida y nuestras circunstancias? Porque Él hace las cosas de manera perfecta. Acuérdense, la cuestión es confiar. David pensó: Dios se olvidó de mí, no se preocupó por mí, voy a tener que resolver esto por mí mismo. Y hay una cuarta respuesta: esto me enoja. Es humillante cuando sufrimos y el resultado es el resultado de las personas que nos han herido y lo han hecho de manera injusta. Es humillante cuando nos pasan por encima. Sentimos nuestro orgullo herido y queremos venganza. Dice David: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O sea, no es una queja común. Señor, ¿cómo es posible que este hombre o esta mujer que me ha hecho daño esté ahora tan bien? Y las cosas parecen marcharle de maravilla. Es más, Señor, esa persona no es tu hijo o tu hija, y yo sí. Permítame recordar que este tipo de análisis es el resultado de la arrogancia. Hemos llegado a pensar que tenemos el derecho de defender la verdad, especialmente cuando algún enemigo está aprovechándose de nosotros.
y entonces nos armamos, y nos armamos hasta los dientes para mantener nuestra arrogancia. Queremos que la gente nos aprecie, que piense bien de nosotros. Pero David, al igual que tú y yo, tiene que aprender que la verdad se defiende por sí misma. Y cuando usted y yo andamos en la verdad y nuestra vida está marcada por la integridad, no por la duplicidad, la hipocresía, la religiosidad vacía, Dios mismo nos defiende. Tú y yo somos lo que somos cuando nadie nos está mirando. No es cuestión de fachada, es lo que hay en nuestro corazón que se exterioriza. Pero todo comienza allí donde Dios mira y por donde comienza su obra. Y cuando nosotros andamos, no una vida perfecta, pero una vida íntegra, Dios mismo nos defiende. Una pregunta que veo aquí, unas palabras que veo aquí que se repiten al menos 3 veces. ¿Hasta cuándo? 4 veces. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? David tenía un problema, y era que no solamente estaba triste por lo que le estaba sucediendo en la prueba, sino porque la prueba se tardaba, duraba. ¿Hasta cuándo? Aparece 4 veces en estos versículos. No olvidemos este principio. Dios no solo diseña la profundidad de la prueba, sino también su duración. Él es el que tiene el control. Y en medio de su angustia y sufrimiento, David tomó una decisión vital. En vez de continuar en la espiral del sufrimiento, David cambia su perspectiva. Estaba de cara al suelo, asumiendo actitudes humanas, razonamientos humanos, y ahora se pone de rodillas. De cara al suelo, como vimos, pensando en su miseria, quejándose de su situación. Ahora se pone de rodillas, haciendo lo que es correcto, llevando su carga al Señor y admitiendo su propia dependencia de Dios. Miren el verso 3 y verso 4. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Algo le ocurre a David entre la segunda y la tercera estrofa de este himno. Quizás de pronto se dio cuenta de sus propias quejas y de la burbuja en la que se encontraba, lleno de autocompasión, quejas y más quejas. Y al hacerlo, se alarma de ver incredulidad en su propia vida. Y entonces decide, yo no puedo seguir de cara al suelo. Se pone de rodillas. David debió comenzar así. Así es la manera como debemos comenzar. Pero por alguna razón, en muchos casos, es lo último que hacemos. Después que miramos y miramos en dirección horizontal, intentando encontrar apoyo, respuesta, entonces cuando nos damos cuenta que en esa dirección no está la solución, miramos al cielo, nos ponemos de rodillas. Si hubiésemos comenzado así, las cosas serían más fáciles. Su abatimiento está desapareciendo. Ahora está en el lugar de la victoria, en la posición correcta. Jim Elliot, un misionero martirizado, escribió una vez: los santos que avanzan de rodillas nunca se vuelven atrás. ¡Qué verdad! Quiero que me sigan en esto, porque los versículos 3 y 4 están realmente conectados con el verso 1 y verso 2. Es como si David recordara sus quejas y estuviera analizándolas mientras está hablando con el Señor acerca de ellas.
Y yo veo aquí tres cambios aparentes. Primero, en lugar de ver al Señor como un Dios que no se preocupa por él, como había dicho en el verso 1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ahora David le hace a Dios la petición de que responda. Ya no se está quejando, está orando. Verso 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. O sea, a él le dice, Dios mío. Esa expresión sale de un corazón que tiene una relación con Dios o busca una relación con Dios. Ya no está pensando que hay distancia entre él y Dios. Ahora la perspectiva de David es diferente. Su mover es por fe. Sus sentimientos, debido a las circunstancias, le están diciendo que Dios se olvidó de él, que está ausente, que hay silencio. Pero la fe es aquella que nos permite ver cuando con los ojos físicos no vemos. Cuando nuestros sentimientos nos dicen lo contrario, la fe nos dice lo correcto. Y eso es lo que él dice, Dios mío, y cambia de perspectiva. Lo segundo, en vez del abatimiento y la angustia que tiene en su corazón debido a su propio deseo de resolver las cosas por sí solo, cuando dijo en el verso 2, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón, cada día? Ahora David le pide al Señor en el verso 3, alumbra mis ojos. La palabra que se traduce como alumbrar significa literalmente iluminar. Ayúdame, Señor, a ver las cosas por la fe de la manera correcta. A consecuencia, David había perdido en su rostro su brillo, especialmente en sus ojos se habían opacado. Él ansiaba que el brillo de Dios se reflejara nuevamente en su vida, en su rostro, en sus ojos. Por eso él dice, alumbra mis ojos. Señor, que yo pueda ver las cosas desde la perspectiva correcta. Y quiero decirles, hermanos, que cuando tratamos de resolver las cosas en la energía, puramente en la energía de la carne, lo reflejamos. Es imposible que la gente no se dé cuenta, porque la desilusión del alma se muestra en el rostro. No es algo que se pueda esconder. Nuestro rostro se vuelve rígido, inflexible. Perdemos eso que podríamos llamar chispa o luz, que antes salía fácilmente y se reflejaba en nuestro rostro. Cuando el gozo interno se va, junto con él, el brillo de nuestros ojos. Tercero, David, en vez de preocuparse por el enemigo, fíjense cómo dice en el verso 2, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Esto lo hacemos nosotros al dedicar tiempo y energía a mirar a aquel que nos hirió, que nos dañó, y nos preguntamos por qué le va tan bien. Cuidado, porque las apariencias engañan. Y acuérdense que aquí el juego no termina en esta tierra, sino en la eternidad. Y la Biblia enseña con toda claridad que las decisiones que el hombre toma vienen en consecuencias. Y dice la Biblia, lo que siembres, lo vas a recoger. Ya él no está preocupado por su enemigo. Ahora lo que hace es que entrega mentalmente a su enemigo al Señor y deja que él se encargue de los resultados. Verso 4, para que dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Aquí hay un cambio. Él ora a Dios fervientemente, y esa oración sigue siendo el aceite más efectivo para reducir la fricción del abatimiento. Hermanos, a veces tenemos que cambiar la manera de orar, porque el enfoque de nuestras oraciones es, Señor, cambia a esa persona.
Señor, cambia las circunstancias externas que me rodean. ¿Qué pasaría si dijéramos, bueno, Señor, yo me rindo a ti? Señor, por favor, yo sé que esto no es un accidente. Tú tienes un propósito. Cámbiame a mí. ¿Qué ocurriría? ¿Oras de esa forma? ¿Serías capaz de hacerlo? ¿Qué sucedería? Cuando el cántico de David llega a su clima, ya este hombre vuelve a cambiar de posición. Primero estaba con el rostro de cara al suelo, como dijimos, estaba pensando en su miseria, quejándose de su situación. Después vemos que se pone de rodillas, llevando su carga al Señor, admitiendo su propia dependencia de Él. Pero ahora David está de pie y lo está regocijándose y cantando. Versos 5 y verso 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un proceso, una transformación. Y esta parte comienza con la palabra más. Es la primera palabra del verso 5. Por lo general, cuando aparece esta palabra, se utiliza para presentar un contraste ante el lector. Es como si David estuviera diciendo, Señor, en contraste con mis quejas y temores iniciales, de mis ojos opacados y mi corazón arrogante, ahora confío, ahora mi corazón se regocija, ahora mi corazón canta. Quiere decir que ahora este David se parece más al hombre que conocemos, ¿verdad? No pasemos por alto la última parte del verso final, que dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué frase tan importante. Esa es la expresión de un corazón que por fe está agradecido. Quiero que miremos el Salmo 95, verso 1, lo que nos dice allí la palabra de Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Luego vamos al Salmo 25, verso 2. Dice la palabra del Señor, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y luego en el Salmo 56, verso 3, quiero que leamos. Dice la palabra, en el día que temo, yo en ti confío. Este hombre confiaba en Dios. Este hombre estaba agradecido a Dios porque él dice, me ha hecho bien. Ahora, ¿las circunstancias de David cambiaron? No. No podemos decir que las circunstancias de David hayan cambiado en ese Salmo 13. En realidad esto no ha sucedido. Saúl todavía lo sigue persiguiendo. Las colinas estériles de Judea todavía seguían allí. Él todavía estaba hambriento. Sus circunstancias seguían siendo las mismas. Pero las conclusiones a las que David había llegado habían dado un giro de 180 grados con respecto a los pensamientos iniciales. ¿Y por qué? ¿Por qué David había cambiado? Dice el verso 6, porque me ha hecho bien. Esto lo sabía desde el principio, pero se le había olvidado. Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando comenzamos a entrar en el pantano del desaliento. Nos vamos hundiendo y hundiendo, y en ese momento no se nos ocurre pensar que Dios nunca cambia y que el Dios que en el pasado estuvo con nosotros, manifestándonos su bondad, sigue estando en el presente y
ya ha prometido estar en el futuro. Ah, pastor, pero yo no lo siento así. No es cuestión de que lo sientas. Aquí la cuestión es fe, creer que lo ha dicho. Si Dios empeña su palabra, Él la va a cumplir. Hermanos, la naturaleza humana es voluble, y si algo marca nuestra experiencia es la falta de integridad. Muchas veces le decimos a las personas: yo te voy a hacer una promesa, mañana a tal hora voy a estar en tal lugar. Yo le contaba a los jóvenes que antiguamente los pactos se sellaban con un apretón de mano. Sencillamente se daba la palabra, porque era suficiente que alguien empeñara su palabra. Hoy todo ha cambiado. Tiene que haber papeles y más papeles y más papeles, y más firmas y más compromisos, y aún con todos los papeles la gente termina haciendo todo lo contrario a lo que se comprometieron a hacer. Pero le puedo decir con toda seguridad que Dios no es así. No lo es. No es que lo adiviné, ni vino y me lo dijo a mí personalmente por medio de un ángel que me mandó anoche. Está en la Biblia, que hace tantos siglos está escrita. Ahí está en la palabra las verdades gloriosas que Dios ha dicho para que tú y yo podamos en este mundo tan difícil seguir adelante. No estamos solos. Sé que el camino a veces se muestra incómodo. Hay baches, hay piedras, hay obstáculos mayores, pero dale gracias a Dios, porque escucha esto: el ver esas cosas en el camino te están recordando que vas por el camino correcto, porque el Señor jamás te prometió que en la senda iba a ser fácil, que iba a ser un paseo donde ibas recogiendo florecitas. No, es duro. Por eso no entiendo cómo la gente sin Jesucristo puede vivir. Yo no digo que no tengamos momentos duros y que lloremos y que nos desalentemos. Todos tenemos esa experiencia. Tú la estás viviendo hoy, yo la he tenido. Tú la tendrás mañana y yo también. Es más, no sé la intensidad con que esa prueba me va a visitar. No lo sé. Pero escúchame bien, el momento para prepararse no es cuando llegue. Es todos los días en tu relación con Dios, creyendo lo que Él ha dicho que hará. Y que Él es quien dijo que es. Hermanos, tenemos que imitar el ejemplo de este hombre. Las pruebas no son un accidente. No llegan por casualidad. Dios las usa. Y las usa para transformarnos. Podemos tener preguntas, muchas. No es malo tener preguntas. La cuestión es qué hacer con ellas. ¿Es malo preguntarle a Dios? No. Pero que eso no te paralice. Recuerda siempre que Él tiene derecho a responder o a no hacerlo. Él no le respondió a Job. Es más, al final Dios irrumpe en la experiencia de Job, haciéndole muchas preguntas. Y Job termina diciendo: mejor me callo. No puedo hablar. Tú tienes todo el derecho. Dios usa lo que tú estás viviendo hoy para capacitarte y darte forma. Aun cuando esas circunstancias sean resultado de tus malas decisiones. Aun cuando sean el resultado de las malas decisiones de otros. El Dios que te ama no te quiere destruir. La maldad con la que el mundo nos ataca puede convertirse en una herramienta para Él. Y al hacerlo nos colma de bendiciones en lugares que nadie puede ver o tocar. No hemos aprendido las lecciones más esenciales que Dios ha diseñado para nosotros en cualquier prueba, a menos que lleguemos a decir como dijo David: Dios me ha hecho bien. Dice la palabra en el Salmo 68, verso 19: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Hermano mío, por favor haz una pausa en tu vida. Si tienes que quitarte los lentes que tienes puestos, quítatelos y ponte otros más claros. En lugar de mirar las desgracias que han sucedido en tu vida, clasificadas desde tu perspectiva así, toma unos minutos para pensar en las bondades que Dios ha tenido contigo. Llegamos a un punto en que la balanza se va a inclinar siempre a favor de la bondad de Dios.
Y vamos a seguir avanzando hasta que vamos a entender por fe que aquellas cosas que nos parecen malas no son malas según la perspectiva de Dios. El Dios de la Biblia es bueno. Yo descanso en su bondad, en su santidad, porque el Dios que es todopoderoso es también bueno. Nunca va a permitir el mal en nuestras vidas. Dios jamás permitirá que seamos destruidos. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Te identificas con David? Yo no tengo idea de lo que tú estás viviendo, pero Dios sí. Te sientes débil, ya no andas, te arrastras. Permíteme que te anime a que te identifiques en este salmo, porque en él hay esperanza. Aquí es la experiencia de un hombre que nos refleja la grandeza de Dios. Nunca intentes salir adelante solo. Deja que Dios conforte tu alma. Él te va a ayudar a levantarte del suelo. Él te va a ayudar a ponerte de rodillas. Y Él te va a ayudar a que estés en pie. Esa es la posición en la que estaremos delante del Cordero. El libro de Apocalipsis, estaremos allí de pie delante del Cordero. La actitud de estar, la posición de estar de pie es una posición de fe, de victoria. Porque al final ganamos. Estamos en el lugar correcto. Estamos con el ejército correcto. Sirviendo al Señor correcto. Hoy, estos son pequeñas batallas. En ellas tenemos que llorar. Lo haremos muchas veces. Por momentos puede parecernos que no vamos a llegar al final. Pero mira, por fe, lo que Dios te ha revelado. La victoria está asegurada. Él la conquistó por nosotros. Nuestro destino es estar de pie delante del Cordero. Estaremos adorándoles. Y dice la palabra que en un momento nos quitaremos esas coronas que Él nos ha dado o nos dará y serán lanzadas delante de Él en una expresión de agradecimiento, de adoración. ¿Estás abatido? Prueba al Señor. Dios te ha dejado llegar hasta este punto para que tú logres entender que esto se trata de una relación con el Dios vivo, a quien le importas de una manera muy especial. Él te va a sacar adelante. Confía en lo que ha dicho. Deleítate en sus promesas. Créelas y vive de acuerdo con ellas. Si estás desesperado, comienza con volver tu rostro a Dios y pedirle que perdone tus pecados. Recibe a Jesucristo como tu Salvador y Él cambiará tu vida. Vas a comenzar un viaje en la compañía correcta. Y te puedo asegurar que por difícil que se muestre, nunca Él te va a dejar. ¿Alguien puede decir eso? Nunca Dios nos abandona. Por momentos nos parece que sí, pero no es cuestión de que Él se ha ido. Él siempre está. Cuando no nos podamos ver, ora y dile: Señor, ayúdame a verte en medio de la oscuridad de mi depresión. Y el Señor te dará la luz para que puedas ver que sigue estando allí. Que el Señor les bendiga. Hermanos, demos gracias al Señor por la enseñanza de su palabra a través de este sermón.